a nuestra invitada. Ella es Emma Carolina Fernández Albert, ella es magíster en psicopedagogía bilingüe de Lesley University, ella tiene una especialidad en inteligencias múltiples de Harvard University, un máster en PNL, y vamos a hablar de ella vamos a hablar con ella sobre varios tipos de bullying como el ciberbullying o cyberbullying, que parece algo como muy moderno, ¿verdad? Pero no, es algo muy peligroso que está ocurriendo mucho y afectando sobre todo a niños y a los más jovencitos, a los adolescentes, y tiene consecuencias difíciles y peligrosas. Afecta a adultos también, pero como que a nuestros muchachos nos preocupa más, a nuestros niños, las consecuencias que tiene para ellos, así que vamos a hablar con ella para que nos arroje luz sobre el tema. Buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, familia. Qué rico ver que están recibiendo café por allá. Solo que sepan que me van a brindar café en un momentico de este lado. Así que vamos a estar todos en un mismo plano. Y A otra compartir parte, problema es café que no se virtual. puede brindar café por Zoom. yo, Yo, yo soy de las que creo la importancia de estar en el piso 4. A veces las personas me dicen, ¿cómo así que en el piso 4? Sí, estar en un mismo plano y comprender todos una misma información permite que esta información no solo llegue, sino que sea fácil digerible y que yo pueda aportarle a otros. Así que desde esa perspectiva quiero dar una información. Según los últimos resultados de la prueba PISA, la última disponible, oigan bien, 2 de cada 10 estudiantes en los países que son parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2 de cada 10 planteaban haber sido víctimas de acoso escolar. ¿Y por qué eso es relevante a esta conversación? Porque definitivamente las personas me preguntan a cada rato, una pregunta típica: ¿qué pasa en Carolina? ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? ¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar? Que si hay directo, que si hay indirecto, que si hay cyberbullying. Y parte de la respuesta la dimos nosotros en Texas. Y parte de la respuesta la estamos viendo cada vez más con las oportunidades que los chicos tienen de cómo mantenerse interconectados, donde antes cualquier situación de maltrato se acababa a las 1:30 de la tarde o a las 2:15, cuando el colegio terminaba, ahora permanece a través también de las redes sociales. Y la Claro. gente dice, ¿por qué mató? Una de las cosas que hay un grupo en el que pertenezco, donde hay psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, y la pregunta es, ¿por qué matar a los niños de esa edad? ¿Ustedes se han preguntado eso? sí, claro, Claro, y por que supuesto. es un elemento en común cuando uno revisa todos estos casos que frecuentemente y lamentablemente se dan en Estados Unidos. Uno revisa que hay una serie de elementos en común en cada caso, y uno de los que aparece más seguido es el bullying y el ciberbullying. ¿Por qué atacar a esta comunidad de niños y adolescentes? Mira, lo primero es que cuando se cuestiona en qué momento comenzó este chico a recibir abuso. Y seamos claros, Dan Owens habla de 3 elementos claves para determinar que un relajo pesado deja de ser un relajo para convertirse en abuso, le hace acoso escolar. Lo primero es que tiene que ser entre pares. Un adulto que maltrata a un menor no le está haciendo bullying, palabra que comúnmente los chicos dicen: ay, el maestro me está haciendo bullying. Los maestros no pueden hacer bullying. Los maestros, cualquier situación de un adulto, maltratar a un menor se llama abuso. Eso es importante, aquellos que nos están a los radioescuchas, porque no puede haber confusión o relajo con el lenguaje. El bullying, número uno, es la intención de maltratar. O sea, yo me levanto con una intención de yo voy hoy a maltratar a. Número dos, lo hago en una disparidad de poder. Y aquí es clave. ¿Cómo así? Disparidad de poder. Claro, la gente siempre piensa que el bully es el grandote, el fuerte, el que golpea físicamente. Sin embargo, no es solamente una persona grande. Puede ser una persona con una capacidad intelectual, con una morbosidad, con una maldad o malicia superior a las otras personas. Ese aspecto psicológico de que le lleva millas a los demás,
esa persona tiene una fuerza por encima de otras. Y número 3, que es el elemento que muchas veces la gente no se da cuenta, es lo persistente. Hoy sí, mañana también, se acaba la escuela y puede que siga por las redes o puede que siga en las actividades de por la tarde. Esos 3 elementos es lo que hablan del bullying o acoso escolar. El cyber es cuando tú le pones las redes sociales. Sí. Y eso es clave. ¡Ah! Y si no me paran, yo sigo, porque yo... Y hay varias formas de hacerlo, Emma, ¿verdad? Me imagino que no todo es insulto directo, agresivo y expreso. Hay formas sutiles y medio pasivo-agresivas de Bueno, hacer cyberbullying. mira, yo me voy a aprovechar de que los 2 varones que están en el grupo no están hablando. Me voy a aprovechar de eso para decir que típicamente, ay, sí, él levantó la cara y todo, pero aquí voy. Realmente, en sentido general, los varones son los de golpes, los varones son los de amenaza, los varones son los de quitar la lonchera. Si no me hace la tarea, te resuelvo allá atrás. Los esperan, buscan los sitios donde las cámaras no se vean y golpean a los compañeros. Te espero los a la golpean salida. como cobarde. Es importante que yo te diga, los golpean donde no se vea. Y como generalmente la persona maltratada se siente a menos, no va a acusar a nadie. Y como nada se ve, nada se acusa. Ahora, Doctora. Pero el bullying es uno de los principales problemas que confronta hoy el sistema educativo dominicano, especialmente en los colegios, porque se han hecho estudios sobre los colegios. Yo no tengo acceso a esos estudios, pero sé de esos estudios, porque yo tengo 2 nietas, una de las cuales escribió una serie de artículos cuando tenía entre 15 y 16 años, hoy tiene ya 24. Y yo reuní todos esos artículos y se publicaron en un libro que se llama Entre los 15 y los 16. Está en inglés y en español. me encantó. Pero el bullying ahí no se trata solamente de un maltrato físico. Ese maltrato físico, como todos los maltratos, no son superiores al tipo de maltrato que tiene otro sentido, por ejemplo, el moral. Porque las heridas físicas al final cicatrizan, ¿no? Hay otras que no cicatrizan nunca. Y hay casos muy conocidos y poco divulgados en este país de suicidio de niños debido a que son excluidos en los colegios, se le hacen el bullying, porque en mi época, cuando uno era adolescente, existía lo que se llamaba una cuerda, pero las cuerdas eran casi inofensivas, no eran con el propósito de dañar a una gente. Decía, ¿cómo se llama? Bueno, los muchachos son pequeños monstruos. Mira qué pasa, y eso es clave, como tú has planteado el valor de que la parte física que generalmente la hacen los varones, generalmente física o de amenazas, las chicas son altamente peligrosas. Sí. Porque las chicas son calladitas, como la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde en la mano. Son las que en los grupos de WhatsApp se arma un grupo. Vamos a juntarnos en tal mall, y de repente hacen un grupo alterno, dejan a 3 o 4 fuera del grupo alterno y dicen, vamos a juntarnos en este otro sitio. O dicen, vamos todos vestidos de verde y amarillo, y de repente escriben en otro grupo, vamos vestidos de azul. Y entonces llegan un grupo vestidos de verde y amarillo y por supuesto que se sienten, ¿qué es lo que pasa si todo el mundo está vestido de azul? Y son los afueriados. Son las chicas que generalmente gestan rumores. Pasa en ambos sexos, ¿ok? Sin embargo, el bullying directo, que es ese de amenazas y de golpes, es más de los varones. Y el bullying indirecto, que es el de crear rumores, el de decir, tú sabes, fulanita se acuesta con todo el mundo. No, y de burlarse porque es visca o porque usa espejuelos o porque tiene los cabellos y tiene un defecto físico. Es interesante cómo esas conductas se mantienen durante el tiempo sí. y podemos verlo a través de otras manifestaciones de situaciones que afectan la psique humana, como el moving, que aquí se habla poco de eso también. Pero quedándonos en el tema Pero mira, eso está en la literatura. Uno de los artículos que escribió mi nieta se hablaba de la vez en que Superman de Villa Chica fue objeto de un bullying. ¿Tú te imaginas eso? Incluso el bullying ha sido utilizado en la literatura.
y Sí. para hacer grandes historias. Pero ahí voy, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a través precisamente de los medios de comunicación, de las historias que se cuentan en las diferentes plataformas, e inclusive dentro de la dinámica familiar normal, se normaliza eso. Yo he oído mucha gente que dice bullying, pero oye, ahora es lo que se han inventado y que bullying. A nosotros nos hacían de todo en la escuela y todos somos gente sana. O sea, existe un desconocimiento, una suerte de inconsciencia acerca del efecto que esto puede tener en la mentalidad de un niño y un adolescente. Y quiero ser muy directa en esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta en la formación de la psique del joven y del niño cuando una persona ha sido sometida a bullying durante un largo periodo de tiempo? ¿Cómo se va formando ese ser humano y cómo la familia puede identificar que este niño está sufriendo bullying? Porque estamos muy ocupados en esta nueva sociedad de consumo. Voy a comenzar al revés. Mi amigo Alci Cruz, que dirige una institución educativa, señala que hay padres ausentes. Y el reto de los padres ausentes es una de las situaciones que está marcando de manera negativa el que los chicos se sientan que pueden hablar con los padres. De hecho, con mucha frecuencia, las dificultades de comunicación entre los niños, adolescentes y sus padres son las que no permiten que si me está pasando algo yo lo comente, porque tal vez la respuesta de mi padre es ir a la escuela y golpear al que me está maltratando, ir a la escuela y abusar o querer enfrentar, y esta situación yo sentí que va a ir en contra mía. Todavía voy más lejos. Con mucha frecuencia los padres o madres pueden llegar a decirle: tú lo que eres un tonto, tú lo que te dejas es manipular, tú lo que tienes es que devolver. Entonces, con toda esa información que va a depender de la relación entre padres e hijos, va también a depender si un muchacho se va a atrever a decirle: mira mamá, me levanto la camisa, estoy golpeado. O mira mamá, me levanto la camisa y tengo todo garabateado el cuerpo porque me han estado maltratando. O sea que voy a comenzar al revés, con la importancia de fortalecer la comunicación y la apertura de no criticar, de no juzgar a quien te va a decir: estoy teniendo una situación. Respuesta: cuando una persona consistentemente es maltratada, mi cerebro comienza a crear patrones de pensamientos, mi cerebro comienza a crear patrones de conductas, y esos pensamientos y esas conductas se van a ver en mi forma de hablarle a otros, y esas conductas también se van a ver en la forma en que yo me trato a mí misma, en que yo me manejo a mí misma. Entonces, si continuamente a mí me están diciendo: tú eres una estúpida, tú eres una estúpida, tú no vales, tú no sirves, tú no vales, tú no sirves, resulta ser y viene el caso que llega un momento en que yo puedo realmente creerme que no valgo y que no sirvo. Comienzo a juntarme con algún grupo de personas que me haga sentir valerosa, que me haga sentir especial. Ese grupo puede ser uno que ande con armas, ese grupo puede ser uno que ande con drogas, ese grupo puede ser uno que maneja la sexualidad activa de forma inadecuada. Y todo esto, si yo me siento aceptada por ese grupo, entonces yo voy a comenzar a activarme en mi sexualidad, a manejar el asunto de alcohol y drogas, o comenzar a hacer elementos que van fuera de lo que es la norma. Y tu papá y tu mamá van a decir: ¿y qué fue lo que le pasó a este si siempre era amable y ahora se ha retraído y ahora anda con un grupo de gente rarísima y ahora se maneja de una manera inadecuada y habla de una forma grosera? O peor aún, más triste aún, comienza esta persona un proceso de introversión, de sentirse que como yo no sirvo, que como yo no valgo. Estas situaciones comienzan a marcar, esa quitar la alfombra debajo de los pies, y no solamente tener crisis de pánico, ataques de ansiedad, sino también comenzar a tener situaciones vinculadas con la depresión. Y la depresión, como bien lo plantearon hace un momento, es el número 1 enemigo de los adolescentes, niños y adolescentes, porque es una sensación de que la salida es ya no estar. Hablar de los que se han suicidado es menos de la cantidad de jóvenes que han hecho intentos de suicidio que no lo han logrado, porque se sienten que la única manera de dejar de doler, la única manera de dejar de sentir esa sensación de desagravio, esa sensación de tener poco valor, es simplemente quitarse del medio. ¿Cuál es la diferencia entre cómo se maneja? Por ejemplo, yo puedo decir, yo fui víctima de acoso escolar, porque
es una conducta bien sabida que los jovencitos, por ejemplo, si hay un muchachito que le va bien en la escuela Pero tú fuiste, perdón, tú fuiste víctima de acoso, o tú estás hablando... No, yo realmente fui víctima de acoso en mi época porque era algo muy común que si tú eras buen estudiante en la escuela, como que eso era algo que ofendía a cierto tipo de personas, propio compañerito, y te pasaba y en esa época era una conducta que la gente normalizaba, que se tenía como algo normal. Incluso en ocasiones, aquellas figuras que estaban llamadas a detener esa conducta, como los profesores, se hacían parte de la dinámica de acoso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo hacer un ejercicio de autoconciencia y entender que yo manejé esos sentimientos negativos y aprendí a lidiar con ellos, pero viendo estos casos que son comunes, como niños que entran al ámbito público muy pequeños. Tuvimos el caso de una jovencita hace poco tiempo que fue muy famosa por un reality show que se suicida. Vemos estos casos constantemente de jovencitos que se atreven a llegar hasta el punto de pasar de la concepción de esos pensamientos negativos, pasar a la acción. ¿Y a qué acciones? Y vemos que esto se está como dando cada vez más. Y uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué existe en el entorno de un caso y otro caso? Que hay jóvenes que pueden manejar mejor esos temas y tratar de convivir con ellos hasta una etapa en donde puedan entonces racionalizarlos, y otros que simplemente no lo pueden manejar. ¿Qué hacer? ¿Necesita intervención psicológica esa dinámica de acoso para poder ayudar a tener una salud mental a este tipo de niños y adolescentes que sufren acoso? La respuesta es cada escuela necesita tener una política. Cuando se habla de la cultura en una empresa, ¿de cuál es la cultura organizacional? ¿Cuál es el sentir de las personas sentirse seguras, de las personas que puedan expresar, que yo pueda acercarme a la dirección? Hay un departamento de orientación, hay una psicóloga, hay una maestra que esté entrenada para escuchar y poder entonces derivar a esa persona que está recibiendo la información de donde está teniendo dificultades. Los colegios necesitan desarrollar políticas. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo que decirte que debe comenzar desde arriba. El Ministerio de Educación necesita comenzar a establecer políticas públicas de educar a los maestros de qué es el bullying, de qué es un relajo pesado versus lo que es un continuo maltrato, donde el ver la situación, lo que se están riendo los demás. Una de las cosas que plantean no solo los estudios, sino países como Suiza, ay Dios, ahora se me olvidó el nombre. Finlandia. ¿Perdón? Finlandia, que tiene uno de los sistemas educativos Gracias. más funcionales del mundo. Gracias. Una de las cosas que le enseñan a los chicos, primero a los padres, a los maestros, de cómo educar, que si hay alguien que está maltratando, dar la espalda para ignorar, porque hay que comprender que a veces nos enfocamos en aquel que que está siendo abusado, y se nos olvida que el abusador de una u otra forma ha llegado a tener esta realidad por alguna situación que ha vivido. Entonces necesitamos no olvidarnos del abusador, porque ese abusador llegó ahí, sea porque en la casa hay una situación de abuso, sea porque en la casa los padres se maltratan, sea porque hay padres ausentes, sea porque hay chicos abandonados. O sea, yo tengo muchachos, como yo les digo, huérfanos de padres vivos. O sea, ¿qué está pasando en el ambiente del hogar? ¿Qué está pasando en el ambiente social de ese chico que está siendo el abusador? Porque generalmente el abusador lo hace para sentir poder, lo hace para sentirse, como se siente a menos, déjame hacerte sentir peor a ti para que yo me sienta mejor. Entonces, lo primero es que toca educar desde las políticas públicas, que los padres, que los maestros estén claros de qué es lo que está ocurriendo y cómo y en qué momento yo debo hacer una intervención a nivel grupal, cuándo debo sacar a los chicos de manera independiente y hablar con ellos, no juzgar, no maltratar, no botar de colegios. Yo estoy hastiada de la gente votando muchachos de colegio porque se convierten simplemente en nómadas del sistema escolar. Sin embargo, no reciben el apoyo que necesitan para parar esa conducta.
Profesora, dos cosas. Primero, a mí me luce que tendría que haber un remedio para esa persona de forma particular, para ese niño que de alguna forma se convierte en un ente nocivo para el resto de los educandos. Ya que, como dice la Biblia, hay que dejar el rebaño, sí, para ir a buscar aquella red, pero es particularizar hasta cierto punto. Pero lo otro, eso en ese aspecto. Lo otro es, ¿hay algún detonante psicosocial, alguna participación del colectivo, digamos, de las autoridades, del resto de la población, que incida de forma protagónica en construir una conducta abusiva? Okay. Voy a comenzar respondiendo a tu primera pregunta porque tiene mucho valor. ¿Qué pasa? Que cualquier persona se puede convertir en el acosador. Cualquiera que en un momento ha sido acosado puede en represalia tomar y decir, ahora a mí no me van a coger más de pi y yo voy a comenzarlo a hacer. O sea que, ojo, no es sacar a uno del camino, es cómo podemos educar a los chicos, cómo podemos fortalecer en la inteligencia emocional, cómo podemos fortalecer sobre la resiliencia, esa capacidad de caer y volverme a levantar. Cuando se habla de inteligencia emocional, señores, se habla de cómo yo me conozco a mí misma, cómo yo reconozco mis valores, pero también reconozco esos deltas, esas áreas que yo necesito trabajarme. ¿En qué momento yo estoy utilizando un lenguaje y me tengo que aprender? ¿Qué lenguaje es que me dispara? Tú me hablas del aspecto psicosocial, que cuál es el disparador. Señores, hay adultos que cuando escuchan un tipo de lenguaje o un tipo de gestos, se conectan con su pasado, conectan con el abuso que recibieron y estallan de lo que tú dices, pero ¿y qué fue lo que le pasó a este? ¿Se puso loco? No, no se puso loco. En su sistema, en este patrón, en estas memorias que desgraciadamente se guardan, esa persona, ese clip de estas palabras lo dispara y comienza a reaccionar de una forma agresiva. ¿Cómo responder, señores? ¿Cuántos memes reciben los padres en sus celulares de sus compañeros de colegio y los comparten una vez y otra vez y otra vez? ¿Cuántos videos se reciben y se comparten una vez, otra vez y otra vez? Entonces, cuando estamos hablando de que el bullying es una disparidad de poder con intención de maltrato y hacerlo continuamente, ¿cuántas veces yo estoy continuamente mandando mensajes o ridiculizando a uno de mis hijos o al amigo de mi hijo que lo están maltratando? Ese es un pi. Ah, por eso es que le está pasando. Entonces, tal vez a su hijo le está ocurriendo y no se atreve entonces a hablar. Ojo, cuando se habla del colectivo, estamos hablando de ti, estamos hablando de mí. No es solamente de que una persona hizo en Texas o una persona hizo en Columbine. Yo creo que en República Dominicana está pasando cada vez más situaciones vinculadas a las situaciones de bullying, y tengo que ser muy clara que tiene que ser bullying o acoso escolar, porque cuando se habla de abuso ya hay una disparidad de edades que no es lo mismo. Cuando tú tienes personas que tienen a sus padres que la apoyan y le dicen, expresa tu historia, cuenta tu historia. Los colegios bilingües de la República Dominicana con mucha frecuencia son todavía más, más dados a tener situaciones vinculadas al acoso escolar, y no es porque hablan inglés o porque hablan francés o porque hablan chino, sino porque cuando hay situaciones donde hay una desvinculación a nivel de los procesos culturales, o sea, mi forma de ver las cosas, tu forma de ver las cosas, puede eso incitar todavía más situaciones con lo que es el abuso, con lo que es el acoso escolar. Entonces, ojo, el defender al acosador no es como que yo estoy queriendo llevarle la contraria a nadie, sino diciendo, ese acosador en algún momento pudo haber sido un acosado, pudo haber sido una persona maltratada, ya sea dentro del sistema escolar, por la familia o por el ambiente social. Doctora, por último, porque se nos acaba el tiempo, ¿dónde podemos conseguirla? Mira, en todas las redes sociales, estoy en Emma Magister. Debo decirles que en Indotel hicieron un trabajo extraordinario
donde tuvimos la oportunidad, abogada Wallis Pons, director escolar Alci Cruz, directora escolar Hilda Karina Abreu y una servidora como psicopedagoga Emma Karina Fernández. Lo pueden buscar en el YouTube de Indotel, el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Se hizo extraordinario trabajo sobre cyberbullying. Busquen información, edúcate, fórmate, para que no seas reactivo ni le enseñes a tu hijo a ser reactivo, sino a que lo puedas hacer buscando mediar, aprender la cultura de la paz. En todas las redes sociales, Emma la Magister. Y gracias por la invitación. Un placer, de verdad. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en el programa. Ha sido un placer para nosotros. Éxito. Cuenten conmigo. Y ustedes mantengan la sintonía. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la consulta financiera.